É um grande prazer receber aqui hoje no Instituto de Economia, os 50 anos, a comemoração de 50 anos do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o professor José Gabriel Palma, da Universidade de Cambridge, economista renomado, doutor em Economia pela Universidade de Oxford, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Sussex, e especialista em diversas áreas relacionadas à temática do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda e riqueza, da industrialização e crises financeiras, né? Muito obrigado, professor Palma, por aceitar nosso convite nessa data, nesse momento tão especial aqui para o Instituto, né? Então, vamos começar, né, fazer algumas perguntas a respeito de um dos principais temas que vem sendo bastante discutidos na atualidade, que as suas pesquisas têm apontado, é o tema da desigualdade de renda, né? Então, como que o senhor vê as possíveis políticas para lidar com esse problema de desigualdade que é tão marcante nas diversas economias pelo mundo afora? Desde el comienzo de la globalización y de la financialización y las transformaciones políticas que partieron con Thatcher y Reagan en los países desarrollados, lo que ha sucedido es una tendencia muy clara a un incremento muy fuerte de la desigualdad mercado, la desigualdad antes de impuestos y transferencias. Y esa desigualdad mercado ha ido subiendo a tal nivel en los países desarrollados que hoy día hasta Suecia tiene una desigualdad mercado que es mayor que el promedio de América Latina. No es tan alta como Brasil, pero es mayor al promedio de América Latina. Entonces, con esa desigualdad mercado subiendo, para mantener los niveles históricos de desigualdad después de impuestos y después de transferencias, tanto Estados Unidos, aunque algo menos, y Europa y Japón, lo que ha sucedido es que la necesidad del esfuerzo distributivo en impuestos y transferencias para mantener la desigualdad baja antigua, frente a un mercado que sube, el esfuerzo distributivo cada día es mayor. Hoy día, en promedio, en los países de la OECD, el 40% del gasto público se gasta en distribución, 40%. Y si usted le suma educación y salud gratis, eso sube a 2/3. Por lo tanto, hoy día los países, ciertamente los europeos y Japón, alrededor de 2/3 del gasto público son gastos básicamente de transferencia. Por lo tanto, el esfuerzo, y eso era la mitad hace 30 años atrás. O sea, para mantener el mismo nivel de desigualdad de ingreso disponible, post impuesto y transferencia, el esfuerzo fiscal hoy día es el doble de lo que era antes de eso. Entonces la pregunta obvia para los países desarrollados, ¿cuánto tiempo más van a poder seguir haciendo lo que hacen ahora con una distribución de mercado que está cada día peor? ¿Cuánto más van a poder seguir subsidiando su baja desigualdad ingreso disponible, post impuesto y transferencia? Porque como usted sabe, eso se ha hecho en parte fundamental por deuda pública. Y hoy día la deuda pública en los países de Europa, por ejemplo, de la Comunidad Europea, ya llega al 100% del PIB. Y en muchos países 120, 140, y para qué decir Grecia, son cantidades siderales. Pero los países que no tuvieron una crisis tan fuerte, incluso en ellos, el promedio de la deuda pública es cercana al 100% del PIB. Y una parte fundamental de eso se ha gastado en la parte de transferencia. Entonces, en un mundo donde la gente de ingreso alto paga cada día menos impuestos, y en un mundo donde las corporaciones tienen cada día más facilidad para eludir impuestos, la parte fiscal por el lado de los ingresos está cada día más complicada, y la necesidad por el lado de los gastos, la necesidad distributiva por el lado de los gastos crece y crece.
Y eso tiene un tope, eso es algo que es inmediato, que está encima, que buscar alguna solución para eso. Y la única es que la desigualdad de mercado empieza a mejorar, porque la posibilidad de subir aún más los ingresos públicos en un mundo donde la gente de alto ingreso no paga impuestos y las corporaciones tampoco, porque la pueden eludir de mil formas, subir el ingreso no hay por dónde. Por lo tanto, no solamente la distribución del ingreso está empeorando en muchas partes del mundo, y la distribución de ingresos, incluso de ingresos disponibles después de ingreso y transferencia, aumenta en forma fantástica en la India, en la China, en muchos otros países africanos, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, en algunos países de América Latina por lo menos se mantiene estable, pero muy desigual. Esa tendencia ya está llegando a una situación donde se requiere hacer algo sustancial. El seguir postergando los problemas distributivos ya no da para más. Por lo tanto, si uno puede mirar hacia adelante, los desafíos, entre los grandes desafíos inmediatos que tienen tanto los países desarrollados como muchos emergentes, é o problema distributivo. Então, você vê como a política fiscal, até como uma política fiscal mais ativa, depois de longos períodos de uma predominância de política monetária, né, dentro do arcabouço econômico mainstream, retorno ao papel da política fiscal, sobretudo por esse lado da redistribuição. Sí, pero ahí lo que es interesante mirar es que si uno mira cuál es el total de los ingresos públicos como porcentaje del PIB, hoy día en Inglaterra es igual que ante la Thatcher. La gran diferencia es que quien paga esos impuestos ha cambiado. Hoy día el porcentaje de los impuestos indirectos es muy alto. La Thatcher le bajó el impuesto a los grupos altos a menos de la mitad, pero subió el IVA de 8% del PIB al 20%. Entonces, lo que pasa es que a pesar de las políticas de ajuste, las políticas, todos los nombres que le inventan para justificar caída del gasto público en transferencias y en educación y salud pública, todas esas políticas de austeridad por el lado fiscal, lo que han hecho es hacer cada día la estructura fiscal más regresiva. Cada día los pobres pagan un porcentaje más alto de su ingreso en impuestos. Los grupos medios cada día pagan un porcentaje más alto de su ingreso como impuestos, pero los grupos altos cada día pagan menos. Bueno, la reforma de Trump última es obvia. El 1% se lleva 2/3 de las ganancias, entre 50% y 2/3. Ahí hay un debate sobre los números, pero se lleva prácticamente, ciertamente más de la mitad de todos los beneficios tributarios que hizo Trump con su reforma tributaria, van al 1%. Entonces, el problema es que no solamente la cantidad que se recauda cada día es más insuficiente para las políticas redistributivas, sino que además es cada día más difícil aumentarla, porque de alguna forma la carga tributaria de los grupos de bajo ingreso y los grupos medios ya topó techo. Y por supuesto los grupos altos cada día pagan menos. Por lo tanto, ahí hay ¿cómo se va a cuadrar ese círculo? Es una de las grandes interrogantes hacia adelante de la política monetaria de los países desarrollados. Outro tema bastante importante, né, de pesquisa, enfim, o senhor tem diversas contribuições sobre o papel da indústria, né, e das políticas industriais no desenvolvimento, na promoção do desenvolvimento econômico, né? Para países como no caso brasileiro, que há claro processo aí de desindustrialização que já vem há algumas décadas, né?
como o senhor vê, quais as alternativas para esses países que estão enfrentando um processo de desindustrialização? Como que o senhor vê, então, alternativas de reverter mesmo esse processo de desindustrialização? Se há alguma coisa. Aquí hay que distinguir dos cosas que son muy importantes. Si usted mira la estructura productiva brasilera, la manufactura, que en los años 80 era alrededor del 30% del PIB, hoy día es apenas 10% del PIB. O sea, la industria se ha jibarizado, se ha reducido muy fuertemente. Pero a eso hay que sumarle un segundo efecto, que para mí es tan importante como el anterior, que es lo que queda de la industria manufacturera brasilera, con muchas excepciones, pero el promedio de lo que queda de la industria manufacturera es una industria de una baja productividad. La productividad promedia de la manufactura brasilera, promedia, está estancada desde el año 73, desde el shock petrolero, en dólares real, en dólares contantes, cifras del Banco Mundial, el World Development Indicator. Si uno divide la producción manufacturera brasilera por el número de trabajadores manufactureros brasileros, el producto por trabajador, la productividad, ha estado estancada desde el año 73 hasta hoy día. Eso es promedio. Hay mucha diversidad en ese promedio, de industria altamente productiva a mucho de productividad muy baja. Por lo tanto, no solo la manufactura brasilera se ha reducido enormemente, sino lo que queda, mucho de eso no es muy interesante de un punto de vista de la productividad y el crecimiento del PIB. Por lo tanto, hay dos cosas. Una es cómo revertir el proceso, pero lo segundo, cómo concentrarse más en actividades manufactureras de productividad más alta y de mayor potencial de crecimiento de la productividad en el largo plazo. Y lo que pasó en Brasil, no solo en Brasil, pasó en Argentina, en Chile, incluso en México, con las excepciones algunas que han sido las regulaciones dentro del NAFTA. Pero en general en América Latina es el mismo fenómeno, que ha desindustrializado mucho, y yo lo llamo eso una desindustrialización prematura, porque tomó lugar mucho antes de lo que debería haber tomado lugar. Pero además, para hacerlo aún peor, es que lo que quedó en promedio, no es algo muy interesante. Hay excepciones en todos los países, pero en promedio es una industria manufacturera que no tiene niveles de productividad muy altos. Entonces el problema nuestro es doble. Es cómo revertir la desindustrialización, pero además cómo concentrarnos más en lo que hay de manufactura, en manufactura de mayores niveles de productividad. Y para eso, sí o sí, política industrial. O sea, el mercado no va a ser ni lo uno ni lo otro. Si uno deja el tipo de cambio libre, el movimiento libre de capitales financieros, el rol del Estado pasivo que existe en estos países, el tipo de mercado de trabajo que tenemos, o sea, si uno deja que todo eso continúe siendo lo que determina lo que pasa, yo no veo ni que Brasil se vaya a reindustrializar, ni lo que tiene de manufactura se vaya a hacer más interesante. O sea, ninguno de esos dos problemas, por así decir, la mano invisible, que en América Latina no es muy invisible, la fuerza de mercado no va a hacer ni revertir la desindustrialización, ni hacer que lo que hay de manufactura sea más interesante. Por lo tanto, el rol de la política industrial es doble. Tiene que hacer las dos cosas, subir la cantidad y mejorar la calidad de la manufactura que queda. Y eso no hay alternativa a política industrial, una política industrial activa, a una política comercial fuerte y también a repensar la macroeconomía, el tipo de cambio, la apertura, los controles de cambio para los flujos especialmente especulativos y todos los componentes conocidos de la política monetaria. Sim, muitos economistas, inclusive, discutem, né, o binômio câmbio e juros
quão prejudicial tem sido ao longo dos anos, das décadas, para a economia brasileira e para diversas economias latino-americanas. É um câmbio muito apreciado e uma taxa de juros muito elevada, né? Então, uma combinação de política macroeconômica com política industrial. Esa combinación de tipo de cambio sobrevaluado por los precios de los commodities altos y la entrada de capital de portafolio, que sobrevaluó el tipo de cambio, con, en el caso brasilero, tasa de juros muy alta, esa combinación es un cóctel letal para la manufactura. Y la falta política industrial hace que eso transforme la cantidad y calidad de manufactura en lo que existe hoy día en Brasil. Sim. Uma última pergunta, né, que nós gostaríamos de ouvir um pouco a respeito do senhor, é sobre o contexto atual, né, da economia internacional. A nossa tradição histórica aqui no Instituto de Economia da Unicamp tem sido sempre olhar para pensar as estratégias de desenvolvimento, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social a partir dos fatores domésticos das economias e também da sua inserção externa do contexto internacional e as limitações que isso também podem ser colocadas a partir disso. E como que o senhor vê, 10 anos após a crise financeira internacional, né, de 2008, 2009, todos os impactos bastante adversos sobre as várias economias desenvolvidas e em desenvolvimento, como que o senhor vê esse contexto internacional 10 anos após a crise e as possibilidades em termos de desenvolvimento para a economia, sobretudo em desenvolvimento? Mirando agora, 10 años después de la crisis, lo que se ve es que los países tanto de Europa, Estados Unidos y Japón, el resultado de su política monetaria, el quantitative easing, eso que los bancos centrales compren activos financieros para darle liquidez a los mercados financieros, ha llevado a una distorsión de los precios de tal nivel que hoy día todas las relaciones precio activo financiero y precio real, cualquier precio real que piense, salario los precios de la economía real, se han distorsionado de tal forma que hoy día tenemos que los países desarrollados están en un callejón sin salida, que o hay un cambio brusco de su política monetaria y distributiva, o estamos llegando a la situación que, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy día, la rentabilidad de las corporaciones es la más alta que han tenido en su historia, pero la tasa de inversión privada es una de las más bajas que han tenido en su historia. O sea, la relación entre rentabilidad de corporación y el esfuerzo que hacen para esa rentabilidad a través de inversión privada, esa brecha nunca en la historia económica, desde que existen números, ha sido tan grande. O sea, hoy día, cada día más, las corporaciones norteamericanas y europeas tienen que hacer un esfuerzo necesitan un esfuerzo cada vez menor para tener el nivel de utilidad, el nivel de profits, de rentabilidad que tienen hoy día. De hecho, en Estados Unidos la inversión privada en estos 10 años apenas es igual que la depreciación de los activos que ya existen. O sea, el total de la inversión privada norteamericana en 10 años, inversión privada, lo único que ha hecho es reemplazar activos que se deprecian. O sea, la inversión neta es cero en estos 10 años. Por otro lado, el precio de las acciones, récord histórico, el precio de la rentabilidad de corporaciones, récord histórico. Entonces, esa diferencia, esa realidad es algo primero artificial, enteramente sustentada por la política monetaria del quantitative easing, y por otro lado llega a niveles que ya es imposible seguirlo, no solamente creciendo esa brecha, sino sustentarla.
Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, donde yo vivo, Gran Bretaña, lo que tenemos hoy día es, por un lado, la rentabilidad de las corporaciones, igual que Estados Unidos, la más alta histórica, pero por otro lado, los salarios, en estos 10 años, el salario promedio de estos 10 años ha tenido su peor rendimiento, su peor crecimiento desde las guerras napoleónicas. Nunca, desde los 200 años que han pasado hasta ahora, los salarios reales han crecido tan poco, de hecho han caído. O sea, el salario nominal nunca ha subido tan poco desde las guerras napoleónicas hasta hoy día. Entonces, por un lado, la rentabilidad de la financiera nunca ha sido tan alta, y por otro lado, los salarios nunca han crecido tan poco en 200 años. O sea, esa dicotomía, esa asimetría entre lo financiero y lo real llega a niveles tan absurdos que solo se explican por distorsión de mercado, porque la política del quantitative easing lo único que ha hecho es distorsionar los mercados financieros y los precios financieros. La idea era que si uno inflaba los precios financieros, eso iba a arrastrar al sector real, pero no es necesario ni siquiera leer a Keynes para saber que eso nunca ha pasado ni nunca va a pasar en la historia. Los precios financieros son muy mal motor de desarrollo. Al revés, pasan a ser sustituto de la inversión real, no complemento de la inversión real. Por lo tanto, si uno mira la economía occidental y Japón desarrollada, los prospectos de sustentar cualquier recuperación son cero. Es imposible. E incluso no solamente subir la recuperación, sino mantener lo poco que se ha recuperado es cada día más demandante. Y por lo tanto, el impacto que eso va a tener en los países emergentes como nosotros es muy negativo. Por otro lado, tenemos el Asia emergente que sigue creciendo a tasas, si bien algo desacelerado, todavía India crece al 7, China casi al 7, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia siguen creciendo a tasas. Por lo tanto, el desbalance mundial está cada día peor, lo cual los asiáticos no pueden creer su suerte. No pueden creer su suerte que sus competidores sean el desastre económico que son. Y por lo tanto, eso un poco la reacción tipo Trump, de tratar de revertir de eso a la fuerza, es absurda porque no se basa en algo real. El forzar a poner tarifas a los chinos solo para subir la rentabilidad de las corporaciones norteamericanas es algo que, por supuesto, no va a revertir el fenómeno. Lo que hay que repensar en Occidente no es cómo frenar al Asia emergente, sino es cómo replicar aquí el dinamismo del Asia emergente. Y lo fundamental es repensar toda la política financiera. Estos mercados financieros son un Frankenstein que se inventó y que hoy día nadie sabe cómo controlar. Y que hoy día son de un tamaño, pero a niveles ya siderales, y por lo tanto la deuda pública, la deuda privada, la deuda de los hogares, todos en récords históricos, todas deudas que hoy día se pueden pagar a tasas de interés casi cero, pero el minuto que las tasas de interés vuelvan a los niveles históricos, 3, 4, 5%, olvídate, son todas deudas que son impagables. En la mayor parte de los países de la OECD, cuando uno suma la deuda personal de los hogares, la deuda corporativa y la deuda de los gobiernos, llega a niveles de que la deuda total es más o menos 4 veces el PIB. 4 veces el PIB. O sea, son niveles de endeudamiento y son niveles de desarrollo del mercado financiero que en el fondo es una mentira. Está todo ahí sustentado por la liquidez que se va inyectando desde los gobiernos, y si bien el quantitative easing
ha ido parando tanto en Estados Unidos como ahora un poco en Europa. Lo que no se va a poder hacer, que se prometió, pero ya se dijo que no hay cómo hacerlo, es revertirlo. Porque la idea era que los bancos centrales compraban activos financieros para entregar liquidez a los mercados financieros, pero una vez que la cosa volviera a la estabilidad, iban a retirarlos. Los bancos centrales iban a deshacerse de esos fondos. Y el FED, por ejemplo, que tenía un balance sheet de unos 500.000 millones de dólares, pasó a ser casi 5 trillones de dólares, y la idea era que iba a volver a los niveles antiguos. Y desde los expresidentes del FED, que han hablado un poco, como Greenspan el otro día, decían de que el piso ahora es al menos 3 trillones de dólares y quizás 4 trillones de dólares. O sea, los bancos centrales se van a quedar con estos activos porque no los van a poder deshacerse como habían pensado hacer, y los mercados financieros van a seguir en dado la liquidez que tienen, van a seguir creciendo de una forma que el sector real va a ser incapaz de seguirlo sustentando y va a tener un efecto muy negativo en el sector real. E nesse contexto, o senhor vê a possibilidade de crises ainda mais frequentes e mais profundas? Mira, desde alguna perspectiva sí, de otra no. O sea, si uno dejase lo que está pasando ahora, que continuase su propia inercia, sin duda que habría una crisis a poco distancia. Pero lo que los mercados financieros saben es que los gobiernos y los bancos centrales jamás van a dejar que haya una crisis por lo menos significativa. Por lo tanto, saben de que no importa lo absurdo de las cosas que hacen, siempre tienen la garantía de que van a ser salvados en el minuto necesario por los bancos centrales y los gobiernos. Y el problema es que los bancos centrales y los gobiernos están cada día con menos pólvora, porque ya han gastado la pólvora que tienen. Por lo tanto, va a ser cada día más difícil los rescates. Pero sin duda, los mercados financieros hoy día funcionan en la forma que no sé cómo se dirá en portugués, pero en inglés moral hazard. Risco moral. Sí, risco moral. El riesgo, con cada vez con más riesgo moral, porque funcionan como si tuviesen explícitamente garantía estatal para sus activos financieros. Esa garantía es implícita, no es explícita, pero cada día es más obvio que la dimensión de lo que sería una crisis financiera verdadera es tal que no hay gobierno en Occidente que va a dejar que eso suceda. Por lo tanto, eso crea el riesgo moral de que cada día los mercados financieros toman más y más riesgos absurdos porque viven como si hubiese una garantía, al menos implícita, pública, que los va a rescatar. Entonces, si se deja todo como está, que siga su inercia, sin duda habría otra crisis y peor que la que ya hubo. Pero como se sabe que los gobiernos van a hacer cualquier cosa para salvar de eso, entonces es difícil saber qué va a pasar. Quizás lo que uno puede predecir es una sucesión de pequeñas crisis que podrían ser grandes, pero gobiernos salvando. Por lo tanto, una sucesión de pequeñas crisis. Pero si uno dejara la inercia, yo creo que hay las condiciones para una crisis mucho peor que la del 2008. Y mientras tanto, los países asiáticos no pueden creer la suerte que tienen. Que todo lo productivo se lo están dejando a ellos. Professor Gabriel Palma, gostaria de agradecer em nome de toda a comunidade do Instituto de Economia da Unicamp por compartilhar conosco as suas opiniões e agradecer a todos pela posibilidad de entrevista. Muito obrigado. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Campinas. Prazer é nosso.